Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Ideas Bricoleras y hoy vamos a hacer algo sencillo. Estoy en medio de una faena que en principio no tenía intención de grabar por su sencillez en el trabajo. Vamos a hacer dos agujeros, dos orificios en un pilar, en un tabique de hormigón. De modo que si sois personas profesionales que estáis todo el día con un chisme de estos en la mano, donde ponéis la broca, ponéis el agujero, no veáis el vídeo. No veáis el vídeo porque os va a resultar aburrido y una pérdida de tiempo, porque no vais a ver nada nuevo. Bien, lo que estoy haciendo en concreto es reforzando un altillo que tengo aquí. Vamos a verlo. Aquí veis una parte del altillo. Y le estoy colocando esta pletina, que posteriormente irá soldada por aquí, para que no se escurra esta estructura hacia abajo, porque la estructura no está atornillada, está sujeta mediante unos pernos. Ya te digo que la forma con la que hicieron este altillo a mí particularmente no me gusta, pero ahí está. Tiene que ir justo donde tienen que ir, no pueden ir ni más arriba ni más abajo. De ahí pues que el agujero tenga que ser lo más preciso posible. ¿Vamos a ello? Bueno, pues aquí estamos. Este es el tabique que hay que agujerear. Precisamente hay que poner una pletina aquí. Bien, vamos entonces a saber dos cositas. La primera, a mí particularmente no me gusta taladrar este tipo de tabiques. Si hay un remedio, como es el caso, pues se hace. Punto 2. Estos tabiques suelen llevar un forjado por dentro. Y ese forjado, dependiendo de la humedad de la zona en la que se suelen construir, varía de distancia. Esto es lo que dice la teoría, ¿eh? Yo no soy aparejador, yo no soy arquitecto, con lo cual esto lo digo como dato. No digo que 100% funcione así. Bien, cuando la ciudad o la zona en la que se construye es muy húmeda, generalmente se suele poner la gavilla del forjado a 5 centímetros de la esquina, del perfil de aquí. Aquí cuenta 5 centímetros y si estamos en Málaga, como es el caso, es una ciudad bastante húmeda, como puede ser Málaga, Alicante, Almería, son ciudades húmedas de Bosé y Valencia, pues sí tendrán el forjado a 5 centímetros de distancia con respecto al perfil del tabique. Si estamos en ciudades más secas, como podría ser Córdoba o Sevilla, se pone a 3 centímetros. Como referencia. Como decíamos, nosotros no queremos que esta pletina vaya ni aquí encima, ni aquí abajo, ni vaya así, ni vaya así, pero que vaya en su sitio. Entonces, la pegamos al ángulo de arriba con un marcador. Y ahí tenemos ya las marcas de donde queremos hacer los agujeritos. Bueno, vamos a empezar a hacer el primer agujero con una broca de 8. Cuando el agujero que tenemos que hacer es de 10. Hemos puesto en la broca no sé si se verá, una marca con cinta aislante para saber hasta dónde tenemos que perforar. Es muy importante que el taco, tanto el taco como el tornillo, entren holgadamente. O sea, si el taco es así, obviamente no habrá que hacer un agujero así de grande, no habrá que llegar hasta el final del tabique para perforar, pero tiene que tener un cierto margen. Si en algún momento el tornillo es más largo que el taco y con la punta del tornillo atravesamos el taco y la punta toca al final del agujero, posiblemente saquemos el taco hacia afuera. Empecemos a apretar y lo que hagamos será sacar el taco hacia afuera, lo cual tiene que entrar todo holgado. Hay que dejar la distancia del taco y 3 milímetros un poquito más de profundidad. Siempre también atendiendo a la distancia del tornillo. Y vamos a empezar a hacer el primer agujerito con una broca del 8. ¿Por qué del 8? Porque una broca del 8 se controla mejor que una broca del 10. Incluso si estáis muy inseguros, podéis utilizar una broca del 6. Y poquito a poquito vais sacando el agujero. Vamos a intentar que el agujero salga recto y en su sitio. Le quitamos el percutor para hacer, digamos, la marca de donde queremos que vaya el agujero. Porque si esto empieza a percutar, empieza a hacer así. Y se nos puede ir el agujero aquí y ya aquí no lo queremos aquí. Así que vamos a ello, poquito a poco. Si vemos que el agujero tiende a irse para arriba, nosotros para abajo. Como veis, sin percutor no soy capaz de hacer el agujero. Vamos a poner el percutor. Ya tenemos, digamos, la boca hecha y ahora ya la broca sí da por aquí. Vamos a intentar buscar una punta de apoyo porque hay que empujar el taladro. Espero que no se vea mi brazo.
Ya hemos llegado a la marca. Otra forma de poder verlo es metiendo un trocito de alambre o lo que sea. Marcáis aquí, metís el dedo y ya medís. Y veis que, bueno, hay margen. Bien. Percutado este. Vamos a ver cómo ha quedado este, porque si este se nos ha movido, aún podemos jugar con este. Si hacemos los dos agujeros sin presentar antes la pretina, pues a lo mejor un agujero sale bien, pero el otro no sale mal. De esta manera, si esto nos ha salido mal, siempre podemos jugar con este. Tendríamos, digamos, una especie de segunda oportunidad. Este está perfecto. Este está perfecto. Por tanto, el siguiente tiene que ir aquí, sí o sí. Pero imaginémonos que este se nos ha movido un poco y ahora lo tenemos que poner aquí. Bueno, pues, sí, pues jugaríamos. En lugar de hacer el agujero aquí, lo haríamos aquí. Siempre tenemos la opción. Si hacemos los agujeros primero, pues ya están los agujeros hechos. Habría que modificar la pretina. Vamos allá. Poquito a poquito. Hacemos fuerza sobre el sitio donde queremos que vaya la broca. Y venga. Y ahora ya percutaríamos. Si intentamos forzar, podemos quemar la broca. Y si la broca es buenecilla, pues es una pena. Vale, sí, sin problema. Sin problema. Quitamos la broca del 8 y ponemos la broca del 10. Y sin percutor, despacito, agrandamos el agujero. Poquito a poco. Ponemos el taco. Uno. Y metemos el otro. Como hemos dicho, tiene que haber un cierto margen. En este caso, pues como prácticamente el tornillo es igual de largo que el taco, y el tornillo aparte, pues se lleva a la distancia de la pretina y se lleva a la distancia de la arandela. Así que no hay problema. Se me ha ido un poquito el tornillo para arriba, pero no hay problema. Bien, ahora esto, ¿cómo lo apretamos? Pues yo ahora cojo una pistola de impacto, la pongo aquí y allá va. No olvidemos que estamos roscando un material de hierro sobre un material de plástico. Esto tiene que ir poquito a poco. Entonces esto le vamos dando vueltecitas hasta que vemos que empieza a agarrar. Y ahora el otro. Hasta que vemos que empieza a agarrar. Que ya está entrando. Una vueltecita. 2, 3. ¿Qué puede pasar si nosotros empezamos aquí? Venga, la matraca. Pues que podemos quemar el plástico. Podemos generar mucho calor, mucha fricción y quemar el plástico. Y destrozar el taco. Por lo cual el taco no haría su función. Ya está. Ya está. Pues esto ya estaría listo para soldar por aquí. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Es un vídeo el cual lo que se muestra es algo muy básico y muy simple. Pero como todos, en los detalles está la intríngulis. O sea, un agujero en la pared, todos podemos hacer uno. Ahora, un agujero en la pared, en el sitio en el que nosotros queremos, para que lo que vayamos a poner ahí no se quede colgado, no se quede pospuesto, no se quede mal, ya ahí hay que tener ciertas precauciones. Esto es lo que hago yo. Y las medidas que yo tomo, desde mi experiencia, de lo que yo he podido hacer en temas de este tipo, de a la hora de poner estructuras directamente en paredes. Es bricolaje, por lo cual está dentro del ámbito de lo que es el canal. Y si a una persona le ha venido bien el tutorial este, o como lo quieras llamar, yo satisfecho de ello. Así que bueno, pues me dejáis en los comentarios cualquier cosilla que veáis así que se podría mejorar, desde un punto de vista constructivo. Y yo agradecido de leer todo lo que me pongáis y por supuesto de contestaros, porque yo siempre intento contestar a todo el mundo. Sin más dilación, no largo esto más. Gracias por ver mis vídeos. Si te ha gustado, le das like. Si no, mejor no le des a nada, por favor. Y nada, si os suscribís, estupendo. Aquí queda esto. No sé siquiera si llegaré a subir este vídeo, pero bueno, no obstante, hasta pronto y que
que os vaya muy bien la semana y sed felices. Adiós.